hemos ido socializando los temas con Mirta, con amigas, con psicólogos, con psiquiatras, y alguien me dijo, ¿por qué usted nos habla de trampas de la personalidad? Y le digo, ¿de trampas? Ese fue mi tercer libro que yo escribí en el 2002, un libro que llegó a una tercera edición, se terminó y la verdad que mucha gente lo encontró interesante, tanto el de pareja inteligente como trampa de la personalidad. Entonces le dije, bueno, pues vamos a hablar de trampa de la personalidad y con un subtítulo que son conflictos que limitan y desajustan. Y el tema a mí me fascina porque cuando yo escribía estos libros primeros, tenía un grupo de investigación que hacían un programita piloto sobre las afecciones en salud mental, las disfuncionalidades, las áreas con mayor conflicto en la vida de las personas. Y entonces a eso le pusimos trampas, limitantes, y escribimos este libro. Y hoy vamos a repasar el libro con ustedes, Trampas de la personalidad. Mañana voy a hablar a las 7:30, como de costumbre, todos los viernes en el programa de Pablo Macchini, en el canal 37, cuando visitar a un psiquiatra. Es el tema de mañana en la televisión. Y el tema de mi escrito los lunes en el periódico Hoy, todos los lunes, hago un análisis de por qué hay líderes políticos que no conectan con la sociedad. Bueno, por ahí es que vamos. Y hoy vamos a tratar este tema. Así que posiciónense, cierren los micrófonos, pónganse cómodos, está cada quien en su casa, pueden elegir su agüita, su café, su té, como ustedes lo deseen. Pero tenemos un tema de tertulia. ¿Por qué hablar de trampas? ¿Por qué hablar de trampas? Yo recuerdo que definí lo que son las trampas. Y planteé en aquel tiempo, 2012, que las trampas eran como conflictos internos que podían ser en el orden psicológico, emocional, que podían ser también en el área existencial y que eran conflictos que las personas podían no estar conscientes de ellos, solamente reproducir a través de patrones de conductas y de comportamientos esos conflictos, pero esos conflictos venían del subconsciente, es decir, que la mayoría de la gente no sabe, no identifica, no le pone nombre y apellido a esos conflictos, y esos conflictos a mucha gente lo limitan, lo desajustan, lo hacen disfuncional y le impiden el logro de los resultados positivos en la vida. Es decir, las trampas no son personas que están locas, que tienen un problema psiquiátrico de enfermedades mentales. Son personas que tienen algunos rasgos y algunos trastornos en el orden de la personalidad o una limitante también para mantener relaciones interpersonales, grupales, para poder gerenciar un trabajo, para poder socializar en grupos, en familias, en parejas, y también para gente que uno esperaba que tuviesen éxitos y de pronto uno se encuentra una cantidad de personas que no han podido fluir en su vida, que no han podido tener resultados positivos y a esos limitantes, a esas limitantes es la que hemos identificado como trampas de la personalidad. Bueno, también uno se pregunta, ¿cuáles son esas trampas?
¿Cómo puede una persona identificar qué es lo que le impide avanzar? ¿Qué le impide crecer? ¿Qué es lo que no me permite fluir en la vida? No es un problema de suerte o de mala suerte. Es realmente de situaciones emocionales y psicológicas que limitan. Y aquí le voy a poner, a nombrar, a identificar una pequeña lista de cuáles son esas trampas. Primero, aquellas personas que tienen una programación mental de fracaso. Tener un sistema de creencia, una programación mental de fracaso, se convierte en una trampa. ¿Por qué? Porque el que tiene anticipado que va a fracasar, que tiene una actitud emocional pesimista, negativa, de minusvalía, no avanza. Porque ya tiene programado un sistema de creencia que le dice, usted no lo va a lograr. Esa mentalidad de fracaso es que hace a tantas personas devolverse de una entrevista de trabajo. A tantas personas que pensó hacer una inversión o un negocio y se devolvió. Se le iba a declarar a alguien y lo impidió. Se le presentó una oportunidad, varias oportunidades, y no las identificó, no supo olfatearla. ¿Por qué? Porque el que vive con una mentalidad o una programación mental de fracaso no olfatea, no percibe, no conecta, no tiene tacto de saber dónde están sus oportunidades. Se le pasan por debajo, le llegan, pero no las ve, no se da cuenta, no sabe cuándo tiene que tomar impulso. La otra trampa, que siempre hemos hablado de eso, es tener una baja autoestima. La autoestima es una de las trampas que más limitan, que más impiden a un niño, a un adolescente, a un adulto, no lograr sus propósitos en la vida, no conectar como debiese conectar. ¿Cuánta gente uno conoció en la universidad, en la intermedia, en una maestría, que tienen conocimiento, que tienen hasta talento, pero la autoestima, esa baja autoestima, no le impidió poder llegar donde se merecía llegar? Porque esa baja autoestima hace que esa persona, aún teniendo el conocimiento, tenga miedo de competir, se sienta inseguro para declarársela a su pretendiente, para ir a una entrevista de trabajo, para merecerse un cargo de mayor categoría, para tener el merecimiento personal y social, el estatus que él o ella se ha ganado en buena ley. Esa baja autoestima limita mucho, porque esa baja autoestima hace que la persona se recoja, que ponga distanciamiento social, que se esconda, se limita, y entonces eso no lo permite avanzar. Es diferente cuando una persona tiene una sana autoestima, cuando una persona se valora, se quiere, cuando una persona se siente bien como es, tiene una relación armoniosa entre su interior y su exterior. No importa su cabello, su tamaño, su color de piel, su situación económica, no importa su origen, su procedencia,
El que tiene una sana autoestima compite, va por el éxito, busca algo más y llega más lejos. Entonces, esa baja autoestima es una trampa. Y eso todos los días lo veo en la consulta en adolescentes y en adultos tempranos, que realmente hay que construirle, trabajarle esa autoestima que se ha convertido a veces por mucho tiempo, a veces por años y por décadas, en una limitante en que esa persona no puede avanzar. Otra de las trampas es ser desorganizado. Una persona que tiene una cabeza desorganizada tiene un juicio desorganizado, tiene unos pensamientos desorganizados, pero tiene un comportamiento social desorganizado. Cuando el interior está desorganizado, el exterior también se desorganiza. Y uno sabe que una persona desorganizada, desenfocada, distraída, le cuesta 3 veces más que una persona organizada llegar. El desorganizado se le olvidó la agenda del lunes de la entrevista de trabajo. Salió para el aeropuerto y se le quedó el pasaje o se le queda el pasaporte. El desorganizado en la mañana, media hora antes, quiere saber qué ropa se va a poner, bañarse, desayunarse, organizar y termina de mal humor porque no pudo hacerlo todo. Una persona desorganizada no tiene agenda, no tiene prioridad, va haciendo lo que se le ocurre, lo que se recuerda, a ver cómo le sale. Y entonces el desorganizado por eso sufre mucho. Y lo detectan en un trabajo, lo detectan en un grupo, llega tarde, es informal, y entonces le cuesta mucho a una persona desorganizada. Y esa desorganización interna le representa una limitante que también es una trampa. Bueno, una de las trampas también que limitan es ser iluso y fantasioso. Cuesta mucho pensar que hay adultos ilusos y fantasiosos, los hay. Personas que viven diciendo y asumiendo muchos objetivos de vida, pero esos objetivos no los convierten en meta, no tienen tiempo de inicio y tiempo de caducidad de sus propósitos. Y entonces no logran, no son asertivos. Y hace 10 años que decía lo mismo, hace 20 años, 15 años que decía que iba a ser, pero se le ha pasado el tiempo y no ha podido lograr lo que deseaba. Otra de las trampas, dejar su felicidad en manos de tercera persona. Siempre le pregunto a las personas en la consulta esta palabra. ¿De quién o de quiénes depende su felicidad? Y hay gente que miran para arriba, miran para abajo, buscan acomodarse en el sillón y te dicen, bueno, mi felicidad de mi papá, de mi mamá, de mi marido, de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, te ponen tercera, cuarta persona. Se le dificulta identificar que su felicidad es una actitud emocional que depende de usted. Su proyecto de vida, el capitán de su proyecto de vida es usted. Las demás personas contribuyen, pero no pueden ser los que deciden cómo usted va a estar, dónde va usted a estar, cómo se ve en el presente, cómo se ve el futuro. Esa felicidad depende de usted.
Asumir una actitud conformista es otra de las trampas. Una persona con actitud conformista tiene síndrome de carretilla, como le he dicho. Se mueve si lo mueve. Si no lo incluyen otros, no se mueve. El conformista siempre tiene una actitud de desesperanza, de pesimismo, y vive limitado porque cree que nunca va a lograr las cosas. Y no las logra por esa programación mental de fracaso. Otra es esperar que todas las personas te acepten y creer que todo lo va a lograr. Esa es Albert Ellis, un profesor de psicoterapia racional emotiva. Trabaja una línea de ideas irracionales y lógicas por las que la persona sufre. Y dice Albert Ellis, de una manera brillosa, en un libro de psicoterapia, si tú quieres saber por qué sufre, proponte algunas actitudes o pensamientos que sean ilógicos y irracionales, como por ejemplo es esperar que todo el mundo te acepte y que todo el mundo te quiera. Siempre, siempre va a haber personas que nosotros lamentablemente no le vamos a caer bien a todo el mundo, incluyendo a tanta gente que tiene prejuicio. Recuerden que el prejuicio es una actitud de rechazo frente a alguien o frente a un proceso sin tener un ordenamiento lógico. Hay gente que usted nunca en su vida le ha visto y llegan a un sitio el primer día y dicen, fulana me cae mal o fulano me cae mal. ¿Por qué? Yo no sé, pero yo tengo una cosita que me dice que no me cae bien. Esos son prejuicios. En un trabajo, en un vecino, en unos amigos, en un grupo social. Entonces, si te propones que debe de caerle bien a todo el mundo para tú sentirte bien, vas a sufrir, porque eso es imposible de lograr. Uno debe de forma racional ser humilde, afectivo, comprometido, solidario, altruista, empático, pero el que no se quiere montar en esa guagua, el que no quiere conectar con uno, déjalo ir. Otros llegarán, déjalo ser, otros van a llegar. Entonces no debe de enfrentar luchismo y de sufrir por eso. Creer que todo te lo merece y que todo hay que dártelo. Eso no, todos logramos. Nadie logra todo lo que quiere en la vida. Si la vida, todo lo que nosotros quisiéramos, todo lo logramos, entonces fuera todo perfecto. La vida está llena de adversidades, de circunstancias, de muchas cosas que vamos a lograr, de muchas cosas que nos va a ir bien, pero también hay cosas que la vamos a querer y no la vamos a lograr. Cosas que en un momento las queremos y no las deseamos, no las logramos y después 5 o 10 años las obtenemos. Entonces esa es la vida. De manera que luche por lo que usted quiera, pero si no lo logró en un momento, no se frustre, no se sienta fracasado, siga pedaleando. Otra de las trampas importantes es victimizarse. Esa actitud emocional de hacerse la víctima cuando no logro circunstancias y esa victimización emocionalmente es la que siempre me dice y me representa la baja autoestima porque siempre me dice yo no tengo suerte, yo no lo voy a lograr, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, se han cogido conmigo, mira cómo me sacan el pie, yo no sirvo para nada, yo no tengo suerte, porque no tengo dinero, porque no soy bonito, porque no tengo esto, por eso es que no me dan la oportunidad. Eso es victimizarse. Y si te hace la víctima, te puede dar resultado un tiempo. Porque a través de la victimización manipula, logra dramatizar circunstancias, pero la gente después se va a dar cuenta que él tiene una tendencia a la victimización y se van a alejar. Se van a alejar porque nadie
soporta convivir con una persona que siempre está adoptando la victimización. Bueno, otra de las trampas, asumir emociones negativas. Otra de las trampas es el autoengañarse. Y ahí están una lista de trampas emocionales, psicológicas, existenciales, que limitan y que desajustan. Traten de recordar de esa lista, identificar cuáles trampas a veces uno tiene o uno conoce de personas muy allegadas a uno, muy cerca, que están paralizadas, que están limitadas por estas trampas emocionales, psicológicas, que no le permiten fluir, avanzar en la vida. Vamos a movernos a un área sumamente importante. ¿Qué tal? Les voy a proponer algo. Identificar, y vamos a ser sinceros, vamos a hacer como una tareita ahora, una tareita en la casa, individual, en silencio, pero con sinceridad. Tenemos que ser sinceros y no autoengañar. ¿Qué nos impide salir de las trampas internas? ¿Por qué permanecemos en ellas? La mayoría de los adultos identifican sus trampas. Hasta las reconocen y las identifican. Le tienen nombre y apellidos. Saben, pero te dicen, doctor, tengo años con esta limitante y yo no he podido superar eso. Lo he intentado 1, 2, 3 veces. Usted no sabe lo que a mí me ha costado, pero yo no he podido. Entonces, es importante que identifique eso. ¿Qué impide salir de esas trampas internas? Primero, el miedo, la inseguridad a exponerse. Para certificar que sin esas reglas. Ese miedo, ¿quién nos construyó el miedo? El miedo es una construcción y un aprendizaje social. Que una vez que lo aprendemos queda registrado y se convierte en una huella emocional, se queda registrado una emoción negativa en las amígdalas cerebrales. Y cada vez que vamos a intentar algo, sale esa amígdala cerebral que nos recuerda ese cuco, ese miedo. ¿Quién te dijo que no sirve para nada? ¿Quién te dijo que no lo logra? ¿Quién te dijo que no te atreve? ¿Quién te limitó tanto que te construyó tu miedo? Eso es importante. Entonces, si el miedo te tiene paralizado, tienes que trabajarte de forma psicoterapéutica esos miedos. La falta de juicio crítico es otra de las cosas que no nos impide crecer. ¿Por qué? Porque el juicio crítico es la capacidad que tú generas como para en tu corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas, para tú poder hacer tu propio autocrítico y poder plantearte y replantearte por qué no avanzo, por qué no logro las cosas. Es que me estoy victimizando, es que siempre busco una forma para huir. Tengo una cultura de huida donde quiero que siento la confrontación, donde quiera que siento una limitante. Me mando, me voy, salgo corriendo. ¿Quién me enseñó a huir? ¿Quién me enseñó a escapar? Entonces el juicio crítico te dice, vas mal porque tiene miedo a aprender y una de las cosas que menos te fluye es cuando le tienes miedo a reciclarte. También hay reciclaje no solamente en lo desechable, también hay reciclarse emocionalmente. Hay que reciclarse en la vida, hay que cambiar, hay que tomar otros rumbos. Einstein lo dijo, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes.
Lo que pasa es que tenemos muchos años a veces atrapados en el confort y tenemos miedo a romper el confort. Entonces, si uno tiene miedo a perder el confort, a estar en una limitante de conformidad, de un espacio pequeño que yo mismo he construido y que le puse un techo a muy temprana edad, que ya pienso que hasta ahí debo de llegar por ese reduccionismo, entonces me quedo pequeño porque pienso pequeño, porque me creo que ese es el confort que me construyó la vida y tengo miedo a un reaprendizaje, a reciclarme, a cambiar. Y uno cambia solamente cuando uno construye nuevos hábitos. Si no construye, y ahí está ese libro famoso, El poder de los hábitos. Los hábitos son poderosos cuando usted incluye nuevos hábitos en su vida. Hábitos de leer, caminar, hacer una dieta, hacer una maestría, aprender un idioma, buscar un nuevo trabajo, nuevos amigos, nuevos espacios, muchas cosas que uno tiene que reciclarse, gerenciarse para uno cambiar de estilo. Entonces, eso es importante. Y esa visión es la que hace que mucha gente se haya quedado institucionalizada. Una de las trampas es cuando una persona se institucionaliza. A veces creemos que los que están en una cárcel por 20, 15, 10 años son los que están institucionalizados porque tienen unas rejas que solamente todos los días por la mañana se agarran de las rejas y miran hacia afuera. Y de tanto hacer lo mismo se quedan institucionalizadas, aprenden y si lo sacan hacen algo para volver porque ya están institucionalizados. Hay gente emocionalmente institucionalizada, haciendo lo mismo. Se quedó por muchos años manteniendo un trabajo que nunca le gustó, que lo hizo porque le pagaban, pero no era lo que quería. Hay mucha gente que se queda institucionalizada en muchos espacios tóxicos porque cree que fue eso lo que le tocó y eso lo que le dio la vida. Y resulta que no. Que esa es una visión institucionalizada. Y lo peor es cuando una persona se permite, se deja que otro le construya la institucionalización, le ponga cadena, le ponga límite, le diga hasta aquí llegó, hasta aquí usted se queda, esto es lo que usted se merece. Te quedaste institucionalizada. Entonces tiene que cambiar, tiene que asumir los cambios. Y esas son las cosas que nos impiden salir de esas trampas internas, ¿verdad? Ya identificamos las trampas, identificamos las razones por qué no salimos de esas trampas. Y hay otros aspectos que nos impiden salir de las trampas. Algunos rasgos de personalidad. Siempre identifico en la personalidad de un paciente mío cuando me toca en psicoterapia, trabajarle por qué no puede avanzar, no puede salir y busco los rasgos de la personalidad. Las personas que tienen rasgos de personalidad dependiente o que son codependientes no se reciclan, no cambian, no se atreven a desafiarse, no salen del confort, no pueden hacer cosas diferentes porque esa dependencia emocional con instituciones, con personas, con partidos políticos, con amigos, con familiares, con pareja, esa codependencia no te permite romper esos esquemas construidos que tú identificas como disfuncional, como limitante.
Entonces, cuando va a reciclar, tiene que empezar a desmontar esas áreas. ¿Por qué es importante? Porque tiene dos desafíos. Dos desafíos. O cambia tú o cambia el ambiente. Y a veces lo mejor es cambiar uno para que el ambiente cambie. Porque no va a esperar que las circunstancias eternas te van a cambiar. Cambia tú primero. Y cambia con nuevos hábitos. Ve construyendo nuevos hábitos. Ve rompiendo lo que tú sientes que te va creando dependencia. Esa dependencia disfuncional. Esa dependencia enfermiza. Ve saliendo. Así como hay gente que le cuesta salir de su tabaquismo, de su alcoholismo, de su droga, de sus relaciones tóxicas, de un juego, de una ludopatía. Creo dependencia. Temor al fracaso y a las frustraciones. Esa es una de las cosas. Hay gente que no se lanza, que no se toma riesgo, porque tiene mucho miedo al fracaso. Tiene mucho miedo a las frustraciones. Cree que los fracasos y las frustraciones son derrotas y son vergüenza. No, existen circunstancias desfavorables, existen circunstancias negativas. Vamos a tenemos este COVID, ¿cuánta gente no ha perdido trabajo? ¿Cuánta gente no empezó un negocio y se le fue al carajo ahora en este COVID? Ha salido las cosas negativas. Otros han tenido que consumir sus ahorros. Otros han tenido que ser creativos, reciclarse. Hay gente vendiendo mascarillas, limpia manitos. Ha tenido que diversificarse. Ha tenido que moverse, cuidarse, protegerse. Bueno, eso lo estamos viviendo todos. Uno con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo que otro, pero el comportamiento social ha cambiado y va a cambiar por un buen periodo. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo al fracaso y tanto miedo a la frustración, porque ese miedo de fracasar, ese miedo de no tener frustraciones, te limita, no te permite crecer. Hay un riesgo que hay que gerenciarlo. Hay un riesgo que hay que asumirlo, claro, pero gerenciarlo, saber cómo se hace, pero hay que asumirlo. Y sobre todo, el último aspecto que le impide salir de trampas internas, póngale mucha importancia, el no saber reinvertirse. Reciclarse, reinvertirse. Eso es muy importante. Porque hay que mirar al pasado, pero hay que vivir asumiendo el presente y mirando al futuro. Y siempre le digo esto. Recuérdate, plantéate estas tres cosas. ¿Cómo quiere que te recuerden? ¿Cómo quiere terminar? ¿Quiénes son tus compañeros de viaje? ¿Cómo te vas a ver en 10 años? ¿En 5 años? ¿En tu tercera edad? ¿Cómo va a ser eso? Eso se construye. Y eso se construye ahora. Entonces, el reinvertirse es cambiar y adquirir nuevos hábitos. Es moverse. Es hacer sinergia. Es cambiando las cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Eso es importante. Entonces, yo pienso que vamos bien, ¿verdad? Que estamos entendiendo todo esto, porque ya he terminado con definir trampas, ya hemos identificado cuáles son las trampas y hemos terminado de hablar qué nos impide salir de las trampas. Ahora, queridos contertulianos, ahora vamos a hablar de algo sumamente interesante, que una tertulia con aspecto psicoterapéutico como esta tertulia tiene un propósito. Y el propósito es ayudarnos a todos a crecer. Esta tertulia tiene un objetivo: ayudarnos a ser más sanos, más oxigenantes,
más nutrientes, más funcional. Y tiene una meta que podamos ser más felices. Entonces siempre en esta tertulia vamos a dar al final recomendaciones, sugerencias, pero siempre terapéuticas. Yo soy psiquiatra y soy psicoterapeuta. Entonces tengo que decir al final esa esperanza y esa solución. ¿Cómo fluir? ¿Cómo vencer trampas de la personalidad? Trampas que tenemos todos, limitantes que tenemos todos. Lo primero, definir quién quiere ser. Define eso, por favor. ¿Quién tú quieres ser? Uno no puede estar viviendo la vida, esta vida que es corta, que es tan impredecible, que somos tan vulnerables, y no tener el para qué vivir, ni quién quiere ser, cómo quiere que te recuerde, cómo quiere ser recordado. Define bien eso, quién tú quieres ser. Segundo, adopta una vida con sentido de vida, con sentido de utilidad, con sentido en el presente y para el futuro. Dale sentido a tu vida. No permita, no acepte que otras personas te construyan tu sentido de vida. Que otra gente sean los que definan tu identidad, tus valores, o que construyan quién eres, lo que piensas ser, lo que va a ser. Uno interactúa en una sociedad, uno interactúa en un ambiente, uno interactúa con todas esas variables históricas, sociales, económicas, emocionales, afectivas, antropológicas, circunstanciales. Uno vive y uno es un ser social, pero de forma individual tiene que definir quién quiere ser, quién soy y qué sentido le doy a mi vida. Tercero, apuesta a la excelencia. Si definiste quién eres, apuesta a ser el mejor. Apuesta a la excelencia. No apuesta a la mediocridad. Si decidiste esa identidad y la vas a asumir, entonces apuesta a esa excelencia de esa vida, en cualquiera de las áreas. Si decidiste ser maestro, sé el mejor maestro. Si decidiste ser médico, abogado, comunicador, ama de casa, madre, padre, lo que tú decidiste, estar en una religión, estar en un grupo, ser bombero, ser policía, ser militar, lo que tú decidiste. Enfócate en ser la excelencia de eso. Si pierdes tiempo distrayéndote y te disgrega y la toxicidad de una sociedad que se cansa, que te abruma, que te hace entrar en el acatamiento, en el conformismo, en la cualquierización y en la banalidad y en el simplismo social, entonces termina en la mediocridad social. Terminas creyendo que total, todos somos iguales, nadie hace nada diferente y entonces te queda pequeño, te queda limitante, no trasciende. Y se puede trascender en lo pequeño, en lo grande. Eso es muy importante, pero hay mucha gente que se distrae con demasiados estímulos externos y se distrae tanto con tantas cosas, con este celular y este chateo y este WhatsApp y este internet
y todas estas cosas que se me olvida que no existe la excelencia. Y entonces me conformo con hacer lo que los demás hacen, no importa que los demás lo hagan tan mal que también yo termine pareciéndome a los demás. Cuarto, estimúlate a ser una persona resonante. Oye bien, hay personas resonantes y personas disonantes. La resonancia es una actitud emocional positiva, donde se establece la empatía, la conexión, el rapport, la afectividad, la reciprocidad, la bondad, la generosidad. Una persona resonante que trabaja la excelencia fluye más rápido, porque a la gente resonante le llegan más personas, le llegan más oportunidades positivas. Todo el mundo lo quiere cerca, todo el mundo lo valora cerca. Cuando una persona es muy resonante, es muy positiva, es energizante, es nutriente, oxigenante, y los demás o algunas personas no lo perciben, no te preocupes, no hacían conexiones contigo porque tú no tenías los mismos valores que ese grupo. Para que no te cuestiones por qué fulana o tal grupo o tal persona no me incluyó, no hizo conexión conmigo, se alejó de mí, se distanció. Hay mucha gente que no hace química con uno, que no hace ruido con uno, porque sus valores son diferentes. No era que no te quería, no era que construyó un chisme, es que la resonancia implica eso. Hay mucha gente que no fluye, que no llega, que se queda limitado en esa trampa porque es disonante. El disonante es una persona con actitudes emocionales negativas. Es la persona tóxica, es la persona que chismea, que divide, que hace intriga, que siempre tiene un discurso negativo, conflictivo, siempre tiene una maledicencia. Entonces, esa persona disonante no fluye, no vence sus trampas, no se le dificulta y a veces se va quedando y se va quedando y se va restando y se va restando y termina sola y se queda sola. Y lo importante es que construye una soledad que no es oxigenante, hace una soledad también tóxica y es más peligroso. Y así se llega a vivir de una manera muy miserable, muy infeliz. Quinto, si quiere fluir, si quiere vencer trampas, ponle nombre y apellido a tus trampas, supérala a través de la empatía y de la conciencia emocional. Eso que he dicho tiene un nombre, se llama fortaleza emocional. Cuando usted supera adversidad, cuando usted sale de circunstancias y sale bien, cuando usted sabe qué hacer, cuando otros no saben qué hacer, tiene un nombre, tiene un apellido. Usted es una persona que tiene fortaleza emocional. Eres resiliente, no lo quebraron, no lo destruyeron, no lo rompieron, superó obstáculos, venció adversidades. De eso estoy hablando. Y las personas que fluyen en la vida, las personas que son fuertes, consistentes, coherentes, que tienen constancia, que le dan continuidad a los procesos, son la gente que tiene fortaleza emocional. Sexto, para seguir fluyendo,
y salir de esas trampas, aplique lo que le llamamos resolución al conflicto. Tener resolución del conflicto. ¿Por qué esto es importante? Porque hay gente que piensa que no va a tener conflicto. Y la dinámica de la vida, la dinámica social, la dinámica laboral, la dinámica familiar de pareja, todos los tipos de dinámicas donde uno interactúa, representan conflicto porque tienen intereses. ¿Y cuáles son tus intereses? ¿Y cuáles son tus conflictos? Si adopta una cultura de huida, donde quiera que tenga un conflicto, me mando, no va a crecer, no va a madurar, no va a avanzar. Huir, escapar, no fortalece emocionalmente. Ser conflictivo, peleador, donde quiera quitarse la ropa, sin medir consecuencias, sin valorar riesgo, tampoco es inteligente. Los conflictos hay que gerenciarlos, hay que organizarlos, hay que superarlos, pero sobre todo con una capacidad de gerenciarlo desde el punto de vista emocional, psicológico, social. Y eso es importante. Aprende a gerenciar conflictos. Aprende a hacerlo de una manera inteligente, emocional, socialmente. Un día vamos a tener una tertulia solamente de enseñarles a gerenciar conflictos. Segundo, séptimo, tiene que aprender a establecer diferencias en la vida. Es decir, ahorita le dije, trabaja para la excelencia. Adopta resiliencia social, fortaleza emocional y les dije que sean resonantes. Ahora les digo algo más interesante. Aprende a establecer la diferencia. Construye ser diferente en la vida. No te conformes con ser sencillo, con ser ligero, con ser banal, con ser trivial, con hacer más del montón. Repetir la normalidad, que es lo que todo el mundo hace. Donde está, en ese lugar, en ese espacio, en ese grupo, en ese partido político, en esa empresa, en esa institución, a la diferencia. Marca la diferencia. Por eso hay gente que pasa desapercibida por la vida y en los grupos. Hay otra gente que dejan huellas y huellas imborrables, porque hacen la diferencia a través de una cultura de valores, de hábitos diferentes. Y las diferencias que llegan y se quedan no son las materiales, las tangibles. No las recuerda nadie, pasan ligeramente. Las que se quedan son las intangibles, las que se asumen a través de valores, las que se asumen a través que permiten cambiarle el rumbo a la demás persona. La diferenciación. Por eso fíjate que hay mucha gente que llega a ser presidente, pero no llega a ser un estadista. Hay mucha gente que llega a un puesto alto en una empresa, pero no llega a ser un gerente de calidad. Hay mucha gente que asume hasta ser un sacerdote, un pastor en una iglesia, pero no es un buen cristiano. Hay mucha gente que es un maestro en una escuela, pero no trasciende porque no hace la diferencia y no marca la vida de esos estudiantes. Cuando es un maestro que marca la vida de sus estudiantes,
hace la diferencia porque sus estudiantes siempre hablan bien de ese maestro. Lo recuerdan, lo imitan, lo llevan pendiente. Un padre, una madre, un hermano, un amigo. Trabaja siempre la diferencia. No es ser diferente al otro desde el punto de vista social. No, estoy hablando conductual y emocionalmente. Porque esa diferencia es lo que nos ayuda y nos enseña y deja el sello personal, institucional de una marca que te hace gerencial y te hace trascendente, autorreferencial en la vida, resonante, porque asumiste la excelencia, asumiste ser diferente. Y eso es lo que marcó y se te recuerda. Y todos lo hemos visto en muchas áreas y en muchas personas y en muchas personas que hemos visto que han ocupado ciertos momentos de la vida. Último, para seguir fluyendo y seguir venciendo trampas. Viaja liviano, mirando el presente, trabajando para el futuro. Avanza todo lo que pueda, pero enfócate en tus prioridades y enfócate y trabaja lo que hace bien, no la carencia. Si quieres tanto cambiar lo que no ha podido darte resultado en la vida, te disgrega mucho. Gasta más energía, más esfuerzo. Prioriza y haz lo que te da resultado y lo que ha hecho bien y te ha dicho que lo ha hecho bien. Esas trampas de la personalidad es lo que hace la diferencia entre una persona que alcanza la madurez y de personas que uno ve que se limitan, que se hacen disfuncionales en la vida, que no logran éxito o no logran resultados o logran pocos resultados. Y esa diferencia entre las personas que van superando sus trampas, que van fluyendo, que la van dejando atrás, que se van reciclando, que van cambiando, que van adoptando nuevas actitudes emocionales, que se van haciendo resonantes, que van viajando ligero. Esas son las personas que más fluyen en la vida, que son más oxigenantes, más nutrientes, que son más sanas, que no son perfectas, pero son más funcionales, son más adaptativas. Sus resultados se pueden ver, se pueden medir, están ahí, se sienten, se perciben, son objetivos, ellos lo saben. Y para terminar le diría esto último. Las personas que superan trampas de la personalidad no solamente descubren quién quiere ser, cómo yo quiero ser recordado, sino que aprenden a armonizar su interior con su exterior. Lo que piensan, lo que hablan, lo que hacen, está armonizado. Hay congruencia, hay coherencia, hay consistencia. Por eso son más resilientes. Es más difícil de quebrar a una persona que se ha liberado de esas trampas internas. Si usted ha identificado esto, si usted conoce de hijos, de familiares, de parejas, de amigos,
de un compañero de trabajo, de usted mismo. Trabájese sus trampas. Trabájesela. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Trabájese sus trampas. Que la vida es corta. Y de esto corto que nos ha transitado, y el COVID nos lo ha dicho, lo vulnerable que estamos y que vivimos, no pierda tanto tiempo limitándose y conformándose con trampas. Libérese, libérese, que es de la única manera que vamos a ser felices y que vamos a tener sentido de vida. Gracias, buenas noches, beso, abrazo. Recuérdense que nos vemos el jueves 23.